Bueno, ya está con nosotros el doctor Agustín Pérez Alsina, fiscal de Estado de nuestra provincia, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos enormemente que esté con nosotros, doctor, porque ustedes llevan adelante una función que nos parece sumamente importante y es por eso que queremos hablar con usted. Bueno, gracias a usted, Mónica, por esta invitación, bueno, que nos permita explicitar un poco el rol de lo que es Fiscalía de Estado. Bueno, esta Fiscalía de Estado que tiene el mandato que constitucionalmente lo fija el artículo 149 de la Constitución de la provincia y que es justamente coincidente con el mandato del gobernador. En esto de defender los intereses de la provincia, doctor, ¿tenemos muchos juicios como provincia para hacer frente? Sí. Bueno, como usted lo dice, la Fiscalía es, lo explicitó en la presentación, la parte más importante justamente es la defensa del patrimonio del Estado en todos sus aspectos. Y dentro de esa defensa entran muchísimos asuntos, digamos, no solo de juicio de los cuales ya vamos a hablar, sino también controles de legalidad constitucional, aspectos de habeas corpus, de amparos, sumarios, expedientes administrativos, etc. En la pregunta específica de los juicios, sí, los estados, por propia inercia, acción, la cantidad de rubros que cubren, que lo sabemos entre los ministerios, salud, educación, economía, etc., decisiones estatales siempre llevan a conflictos judiciales, eso es parte de la actuación del Estado, y eso le pasa a todas las provincias. Los juicios que se van, y obviamente los juicios que, como sabemos, no son cortos, se van acumulando a través de los distintos periodos por distintas materias, juicios chicos, juicios grandes, etc. Y en este momento la cartera de juicios, Mónica, de juicios puros, pues después ya vamos a hablar de expedientes administrativos, etc., son alrededor de 7.500 y pico de juicios. O sea, es una tarea bastante ardua que tiene que llevarse en su camino, ¿no es cierto? Es obviamente dividido entre los distintos abogados, en las distintas actuaciones, y bueno, expropiaciones, juicios de daños y perjuicios, amparos, ejecuciones fiscales, rescisiones contractuales, control de concesiones y rescisión de contratos de concesiones, juicio justamente por rescisiones que el Estado obviamente en sus facultades puede hacerla, más los amparos que presentan ciudadanos e inclusive organizaciones, acciones de inconstitucionalidad también de las normativas, o sea, muchas veces nos llegan caminos de acciones de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, es un camino muy diverso, ¿no? En este periodo que usted ha estado al frente de la Fiscalía, ¿se han podido concluir muchos juicios? Sí, se concluyen juicios, obviamente, sobre todo los que ya vienen de determinado tiempo y que se pueden, por ejemplo, por decir, juicios de expropiaciones que vienen de larga data. Por instrucción del gobernador se ha intentado, sí, se lo hizo, digamos, en primer lugar, bajar el mecanismo de juicio en cuanto a expropiaciones. O sea, en ese sentido el gobierno es muy celoso en el control de las mismas y que no se conviertan, por decirlo así, que a veces puede pasar, expropiaciones políticas. Y la idea es, digamos, ir arreglando, y se arreglaron varias expropiaciones. Expropiaciones van desde un lote chico para hacer una escuela, desde un lote determinado, por ejemplo, para hacer un barrio, o para construir viviendas, o para determinar terrenos, por decir un ejemplo, que es un juicio que se arregló, que llevaba ya 10 años, llegamos a un acuerdo con las expropiaciones, ustedes se acuerdan de lo que era de los Núñez Burgos, en la zona sur, ese era un juicio largo, y que se lo pudo arreglar. Y con respecto a rescisiones de contratos, ¿está concluido, por ejemplo, aquella rescisión que se había hecho, por ejemplo, con la empresa Plumada y con AUNOR? No, eso está en juicio. Eso está en juicio. Está en acción judicial, fue una rescisión. Nosotros estamos discutiendo sobre todo, en este momento no tenemos el detalle en sí mismo, pero vamos discutiendo los montos.
porque eso pasa muchas veces en los juicios. Un juicio determinado puede irse llevando una transacción o puede ser justificado, pero hay que estar de acuerdo, ¿no es cierto?, en los números que a veces pueden ser muy diversos. Otro tipo de juicio relacionado con esto, no tan en sí de decisión, pero creo que es importante acotarlo, que por instrucción del gobernador se arregló esa desgracia que tuvimos, ¿se acuerda?, de los brigadistas. Uh-huh. Ese fue un juicio de daño y perjuicios que obviamente correspondía por responsabilidad objetiva del Estado. Porque muchas veces el Estado no es responsable por una cuestión que le llamamos responsabilidad subjetiva, sino objetiva, el daño en sí mismo por la actuación que puede pasar. Ya se hizo el resarcimiento del daño económico. Se hizo el resarcimiento con todos, se terminó eso, que era una deuda moral, más que nada del Estado. No era económica, sino moral. La economía obviamente de ninguna manera satisface a sus familiares, pero es un lo que corresponde legalmente. Es un paliativo. Hacemos referencia recién a Plumada. ¿AUNOR también sigue en marcha el juicio? No. AUNOR no le explico, porque en eso había ciertas, llamémosle, confusiones. AUNOR, que hay, me preguntaba usted, Mónica, sobre el tema AUNOR y las competencias, etc. AUNOR tenía una licitación ganada, ¿no es cierto?, a través de un convenio, como es Ruta Nacional. Había un viejo convenio del año 1996, si no me equivoco, entre el gobierno provincial y la Dirección Nacional de Vialidad, a los efectos que en la Dirección Nacional de Vialidad, que digamos que es la que ejerce, ¿no es cierto?, la jurisdicción, por decirlo así, sobre la ruta, autorizó que el gobierno haga una determinada licitación provincial y se hizo. Pasados los años, por distintos motivos que no había acuerdo, se hizo una rescisión acordada. No hay juicio. Ajá. No hay juicio de AUNOR. Eso en el año 2016, si mal no recuerdo, se hace un convenio aprobado por ambas partes, el gobierno de la provincia y la empresa AUNOR, y terminó. O sea, ya no hay ninguna demanda sobre AUNOR. Ahora, ¿la provincia podría estar en condiciones de volver a hacer alguna contratación con otra empresa con respecto al peaje? Considero que sí. Habría que revisar detalladamente si se expresara la voluntad política expresa. Obviamente al gobernador le interesa solucionar estos temas, como usted sabe. De hecho, lo dijo acá, se comprometió, pero después salió un ministro y lo desdijo, digamos. Claro, no está, digamos, todavía concretado y creo... que sería por el siguiente motivo. En primer lugar, las intenciones de hacer esta obra siempre hay, porque usted sabe que el gobernador es un gran amante de realizar permanentemente obras y gestiona muchísimo en la nación con muchos buenos resultados. Obviamente, creo que habría que conseguir una inversión para que, si la provincia, en virtud de ese convenio del año 96, que creo que no habría ningún problema por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, lo pudiera hacer, se hace. Lo que pasa es que son inversiones muy grandes, ¿no es cierto? Habría que conseguir una inversión bastante grande para que se ponga en condiciones de otorgar peaje. Yo creo que, pero de todas maneras, tengo entendido, está entre los objetivos del gobernador arreglar esa ruta, como lo están haciendo con varias, y hay condiciones jurídicas, no hay problema. Obviamente habría que estudiar los convenios en su momento correspondiente, licitaciones, actualizar el convenio con Vialidad Nacional, que es del año 96, pero como el espíritu es el mismo, y no habría problema jurídico, se podría hacerlo. Doctor, hablando de esos controles de legalidad, le traigo a colación un tema. Hay una causa a nivel nacional que la Corte de Justicia falla en contra del año 2020 de un policía, de una detención. Tumbeiro Fernández Prieto se llama. ¿En juicio nacional eso? Sí. Ajá. Esto va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y habla de la prohibición del Estado de detener a cualquier persona más de 6 horas por averiguación de antecedentes. Sí. Curiosamente, la carta, la ley orgánica de la policía de la provincia tiene esta facultad. ¿Estaríamos incurriendo en algo si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha planteado esto? A pesar de que la Corte de la provincia de Salta estaría a favor también de las detenciones por 6 horas para averiguación de antecedentes. Usted dice hasta 6 horas. Sí. Obviamente, en el momento que hay una norma, y por decisión del juez, porque es el juez
el que tiene que intervenir. Obvio, pide la autorización el policía para la detención. Exactamente, está detenido, pero esa normativa se refiere fundamentalmente dentro de la facultad propia de la policía, a las 6 horas o 7 horas, porque en el acto tiene que ponerse en conocimiento judicial el tema desde ya, y el juez el que determinará si prosigue la detención o no. En ese sentido no hay violación si hay un juez interviniendo que fundada esta detención lo puede hacer. En este cúmulo de causas que tiene la Fiscalía, ¿se puede hablar de porcentajes o de cantidad de demandas de empleados del Estado que demandan justamente a su propio empleador que después pasa a ser, digamos, un contrincante? No tengo acá la estadística exacta, después yo voy a hacer referencia, hay muchas peticiones de empleo, además los tenemos en expedientes administrativos, porque ese es otro rubro, me gustaría destacarlo, Mónica, que eso va en expediente administrativo. Para que tenga usted una idea, el año pasado entraron 1.400 expedientes administrativos, este año llevamos hasta este momento 605, 606 expedientes, y se van planteando reclamos determinados. Pero no hay un porcentaje alto, no. Gracias a Dios, digamos, será la actuación de los funcionarios, etcétera. Normalmente se arreglan y las peticiones son muy pocas. Durante muchos años tuvimos en marcha como Fiscalía de Estado y que hubo representación genuina de la Fiscalía a nivel internacional en la Corte Interamericana. Sí. ¿Esa presentación sigue en pie, doctor? Sí. La Fiscalía anterior al mandato del actual gobernador, se llegó a la Corte Interamericana, acuérdense, por el tema de Casinos Austria. Eso está todavía ahí. Eso lo lleva, al ser un convenio internacional garantizado por la nación, la demanda se hace contra el Estado nacional. Obviamente, interviene también la provincia, hemos tenido muchas reuniones con la Procuración del Tesoro Nacional, donde ahí está un departamento de juicios internacionales, bastante competente, debo decirlo, de larga trayectoria, larga carrera de sus integrantes, que llevan todos los juicios internacionales. Y esto está en la Corte Interamericana, un juicio que todavía no ha terminado, ¿no es cierto? Hay un fallo de primera instancia que salió desfavorable 2-1, por decirlo así. Del tribunal 2 votaron en contra y 1 a favor. Y el jurisconsulto era un jurisconsulto alemán, uno austríaco y uno español. Y bueno, muy fundados los dos fallos, el de mayoría y el de minoría, y la Nación tomó la decisión, después de haberlo estudiado, obviamente lo conversamos con el Procurador Nacional y con el equipo internacional de la Procuración, y se hizo lo que en derecho internacional no se llama recurso de apelación, sino recurso de anulabilidad. ¿Qué significaría esto? El recurso de anulabilidad apunta en derecho internacional a anular el fallo de primera instancia, digamos. Digo primera instancia para que la gente entienda, es de única instancia. Pero se hace un recurso de anulabilidad ante el propio tribunal, tiene su demora porque se designa un nuevo tribunal internacional, con todo un mecanismo que... Sería empezar el juicio de nuevo, más o menos. No es empezar porque, digamos, ya fueron llevados los argumentos de la Nación, los argumentos de la empresa, se hicieron audiencias testimoniales, esa parte se acorta. Lo que sí se ataca, por decir así, la Nación, ya lo hizo, le quiero aclarar, ya lo hizo, atacó el fallo en su faz jurídica, constructiva, sobre interpretación de hechos, etc. Atacó esa parte. Entonces, no hay nuevos aspectos procesales, sino que pasa al nuevo tribunal, todavía no ha sido designado, está en un mecanismo de designación, y una vez que está designado, alega, se llama así, la empresa demandante, alega la Nación en coordinación con nosotros, y luego pasa a ser un fallo que sí pasa a ser definitivo. Ahora, cuando el Estado sabe que tiene un fallo desfavorable, ¿le conviene dilatarlo en el tiempo o cerrarlo? No, lo que hacen es estudiarlo fundamentalmente a nivel nacional, se estudia primero el fondo del asunto, si es posible, hay todo un mecanismo de decisión, lo hemos conversado,
lo conversa la Nación, lo conversan los abogados, lo termina decidiendo la Procuración del Tesoro de la Nación, ¿no es cierto?, con su subprocurador. Entonces, según los argumentos, según los hechos, se discute eso. Y también, que son parte del recurso de anulabilidad, se discuten también los montos, porque es posible analizar un juicio internacional que uno ve y dice si hay argumentos para ganarlo o si hay argumentos para perderlo. Ahora, pero discrepamos en los montos. ¿El Estado tiene una reserva para el pago de estos, juicios? Se hace un presupuesto anual, en este caso el presupuesto nacional. Después la Nación, si en algún momento tiene que pagar, hace un convenio con la provincia del cual surgió. ¿Y en los juicios provinciales, provincia también tiene en el presupuesto designada? Se designa anualmente en el presupuesto, se determina un monto, valga la repetición, determinado, para que con ese presupuesto el Estado paga. Y en lo nacional pasa lo mismo. Doctor, ¿qué está pasando con los casos de femicidio donde hay que pagarle a las víctimas que quedan? Cuando la víctima inicia... ¿Se están haciendo efectivos esos pagos? No, los juicios que terminan y terminan mal se terminan pagando, o sea cual sea, ¿no es cierto? Tenemos muy poquitos casos patrimoniales de ese tema. Pero en lugar, bueno, está la parte penal, si hay condena. Sí, obviamente llevan un tiempo. Tiene que llegar a condena definitiva, ¿no es cierto? Y de ahí la persona afectada, si tiene culpabilidad el Estado, porque hay que tener en cuenta que si es un hecho solamente entre privados, por decirlo así, donde el Estado no tiene ninguna culpabilidad, salvo alguna omisión, qué sé yo, por decir, por ejemplo, una prohibición de acercamiento. Claro, que se violó la prohibición de acercamiento. Que el Estado no la controló bien. O sea, no solo tiene que haber violación del acercamiento, que lamentablemente a veces pasa en este delito tan lamentable, sino que también tiene que demostrarse que el Estado fue negligente en evitar el acercamiento, no en sí mismo el hecho. Por eso es un mecanismo es muy cortito para terminar, porque no quiero irme sin este tema. Hubo gran polémica con respecto a aquellas herencias vacantes, ¿no? Donde obviamente había todo una situación en particular, donde hay abogados que están pendientes de esa herencia vacante. Nos referimos a aquellas personas que mueren y no tienen, digamos, a quién dejar su herencia. ¿Cuál es la actuación del Estado ante esta situación? Ahí el Estado actúa. En primer lugar, existe la figura del denunciante de la herencia vacante. O sea, una persona, me parece mentira a veces que pudiera suceder eso, ¿no? Y aparecen determinados bienes y no hay nadie, una persona se entera y denuncia. O casualidad son abogados los que denuncian. Van a abogados, exactamente, denuncian esa herencia. Lo primero que se debe contratar es que sea realmente vacante. Y ahí esa persona denunciante tiene un porcentaje del bien que ha denunciado, o de los bienes, y el Estado se lleva el otro porcentaje, ¿no es cierto? O sea, se queda por razones legales, constitucionales y judiciales, porque no hay nadie a reclamar, al no hay nadie a reclamar, se lleva. En Salta, una de las discusiones que puede haber, y en algún momento nosotros lo hemos estudiado, lo seguimos estudiando para presentar, creo que deberían de establecerse, digamos, porcentajes más bajos de los que hay, y evitar un poco esa... Pero bueno, eso es algo que el Estado no puede actuar preventivamente, porque son esos bienes que uno nunca sabe. Murió una persona, el Estado no tiene un mecanismo para saber si ese bien, ese departamento... Hace poco llegó una denuncia de 2 departamentos en pleno centro. A veces uno no entiende que no aparezca nadie. Y bueno, hay gente que no tiene, digamos, descendencia. Sí, mi sobrino, así es. Bueno, doctor, nos quedaron muchísimos temas por hablar. Un placer tenerlo esta noche. Igualmente, Mónica, gracias por toda esta información. Lo esperamos en cualquier momento. Por supuesto. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Lo del